Muy buenas noches, muy buenos días a todos ustedes. Para mí esta conversación es muy especial. Se trata de a quién entrevisto. Estamos entrevistando a mi hija Isabel, que es la mayor de mis hijos. Y bueno, vamos a conversar con ella sobre su experiencia, porque a sus 30 años ha caminado un poquito por la vida y queremos aprender algunas cosas y preguntarle también otras para ver desde su visión cómo ve el Perú, ¿no? Y por la boca de Isabel, ustedes van a saber dónde ha estudiado, qué está haciendo, un poquito para ubicarnos en contexto, ponernos en contexto. Así que, Isabel, muchísimas gracias por estar acá, por haber aceptado, un poco presionar. Sí. pero mucha voluntad, acá está. Muchas gracias. Que la verdad es que para mí es importante esta conversación, porque conversamos mucho los dos, ¿no? Cuando viajamos, y es aprender. O sea, yo, todo el tiempo ahora aprendo de ustedes. Y entonces, esta es una oportunidad para ir un poco documentando esas enseñanzas. Así que... No, un gusto. Gracias, papi. Sí, la verdad es que por mi voluntad estoy acá. Me gusta mucho poder conversar con mi papá. He visto varios de sus programas y es un honor poder conversar, poder sentir que ve algo que puedo compartir y que tu audiencia puede encontrar interesante y de valor. Así que todo lo que necesiten saber, aquí estoy. Soy un libro abierto. Hazme todas las preguntas que necesites. Yo, todo el aporte que pueda dar a tu audiencia y tu comunidad, encantada de hacerlo. Bueno, comencemos un poco por esa primera parte. ¿Dónde has estudiado en Perú, en Cusco? ¿Dónde estás ahorita? ¿Y por qué estás en ese lugar? Para ponerlos un poco en contexto, yo estudié en la Universidad del Pacífico. Bueno, yo soy cusqueña, estudié en Cusco, Santa Rosa, La Salle. Puedo decir que fueron muy buenas escuelas, me prepararon. De ahí pasé a estudiar en la Universidad Pacífico de Lima, administración. Fue una etapa bastante interesante, había que estudiar muchísimo, había realmente un shock de educación. Fue mi primer shock de educación. Yo, para ir un poquito atrás, a mí siempre me gustó viajar y siempre me gustaba salir. Cuando estaba en cuarto de secundaria, la Universidad de La Salle me dio la oportunidad de ir a hacer un intercambio a un colegio en San Diego, La Joya High School. Y fue una experiencia para mí muy buena. Fue bastante como un shock, porque yo tenía 15 años y estaba viviendo sola en un nuevo país con un idioma totalmente diferente al mío, yendo a clases, conociendo gente, haciendo amigos, pero fue como una primera experiencia. Entonces, lo que podría decir es que esa fue, de ahí pasé a estudiar en la Universidad del Pacífico, bastante, de nuevo, otra experiencia de estudios. Yo creo que es una universidad realmente muy buena, te prepara muy bien. Yo le agradezco, después de haber terminado mi maestría, le agradecí muchísimo a la Universidad del Pacífico porque me preparó. Había muchas cosas que yo sabía cómo hacerlas o cómo afrontarlas, cómo solucionarlas, porque al final todo es solucionar problemas. Y de ahí tuve la gran experiencia de entrar a una empresa mediana que se llama Picadeli. ¿Qué estudié? Continúa. Ya, déjame poner en contexto y ahorita me preguntas. Y en esa empresa, el Perú tiene muchas empresas pequeñas, muchas empresas medianas. Eso es algo que hace diferente esta economía y que la hace bastante interesante para cualquier inversionista de afuera. Yo entré a esta empresa, encontré el dinamismo que estaba acostumbrada, porque tengo un papá emprendedor, empresario, y he visto mucho ese dinamismo, pero también encontré mi vocación. Encontré algo que a mí me gustaba, que era el marketing. Yo amo el marketing y me apasioné con lo que hacía, y eso me llevó a tomar la decisión de decir, bueno, ya es hora de buscar mi siguiente camino, y yo ya sabía que era mi momento de irme, porque yo siempre había visualizado mi vida fuera del país, y en la pandemia dije, me voy. Llegó, me preparé con todo lo que implica prepararse por una maestría, que es bastante complicado, hay que dar un GMAT, hay que prepararse en inglés. Lo hice y terminé estudiando en Boston, en la Universidad de Holt.
y comencé con un MBA, un MBA que es una Master in Business. Y lo siguiente que hice fue una maestría en International Marketing, marketing internacional. Entonces, en 2 años terminé 2 maestrías, fue bastante apresurado, bastante rápido, toda una gran experiencia. Y terminando las 2 maestrías, ya era mi momento de buscar trabajo de nuevo, de reincorporarme, y estaba buscando un trabajo en Estados Unidos, en Boston. Y encontré una agencia de marketing que se enfocaba muchísimo en educación y salud, que hizo clic, que yo hice clic con ellos, porque de nuevo tenía esto de emprendimiento, de que es una empresa mediana, no es lo que le llaman una agencia boutique, entonces es una empresa mediana, pero tenía mucho eso que me gustaba y tenía proyectos muy interesantes a los que me llamaban, porque había un propósito detrás de esos proyectos al ser educación y salud. Y ahí estoy, y ahí sigo trabajando. La empresa se llama Intet, es increíble, tengo un equipo de trabajo muy bueno y ahí me estoy moviendo ahorita. Qué lindo. Y bueno, tú decir Isa porque oía como hacemos todos los días, ¿no? Sí. ¿Y qué crees que has aprendido viviendo sola? ¿Y cuán importante crees que es para nosotros, los humanos, tener un tiempo de vida solo? Lejos de papá, lejos de mamá, sin la casa, sin el confort que hay en la casa. Cuéntanos. Yo soy una... Ay, se me va la palabra en español, pero se llama advocacy. Yo realmente... ¿Educación puede ser? No. Bueno, procuro que todas las personas siempre tengan la oportunidad de vivir solas, de tener una experiencia, y si alguien me pregunta, voy a decir sí, hazlo. No importa si es por 1 año, no importa si es por 3 meses, no importa si es... Porque yo siento que cada vez que salía y tenía mi experiencia fuera de casa, yo crecía como persona, porque no solo conocía a muchas realidades, que no, porque cuando estás en tu burbuja, vives en tu burbuja y te acostumbras a esa burbuja. Y las personas de tu burbuja pues están en la misma burbuja, entonces, ¿qué de nuevo vas a conocer? No quiere decir que no haya valor detrás de conocerlas, pero ya está. En cambio, cuando uno saliste de la burbuja, no solo saliste de toda la parte, no sales de la burbuja para la parte profesional, sales de una burbuja a conocer nuevas burbujas y nuevas personas, nuevas realidades, nuevas formas de pensar. Ahora que estoy hablando de eso, yo he tenido mucho eso de salir. Yo cuando estaba en la universidad me fui a trabajar. Mi primera experiencia de trabajo fue en Brasil. Yo dije, yo me voy, y me fui por 4 meses a trabajar con una startup en Belo Horizonte. Y fue increíble. Tengo una amiga que me queda para toda la vida ahí, pero más allá de eso fue encontrarse con otras realidades, otras formas de hacer negocio, otras formas de tratar con personas. Y eso no solo te enseña de eso, sino le enseña a uno de uno mismo. Entonces cuando uno sale de esa zona de confort, uno sale de esa burbuja, uno realmente empieza a conocerse. Porque si no, simplemente estás en automático. Simplemente estás acostumbrado a una rutina, es lo que conoces. Entonces, cómo te relacionas, cómo se vuelve algo de todos los días. Cuando uno sale, como uno está saliendo y está viendo todo nuevo, requiere hacer mucho autoconocimiento, decir, ok, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago amigos? ¿Cómo me desarrollo? ¿Cómo hablo con mi jefe? ¿Cómo encuentro trabajo? Simplemente cómo empiezo a encontrar nuevas comunidades? Y eso viene de uno, porque eres tú el que se va a expresar, eres tú el que se va a presentar. ¿Quién quiero ser? ¿Cómo quiero que las personas me vean, me perciban? Claro. Y eso para mí me parece súper importante. Y claro, bueno, tú le llamas burbujas, pero estar en otros espacios, en otros ecosistemas, hace de que tú enriquece tu personalidad, tus conocimientos, y también comienzas a templarte como el acero, ¿no? Porque hay un cambio de temperaturas, de presiones. Uh-huh. Y eso es muy bueno. Incluso en la ciudad, bueno, alguien puede decir, claro, Isabel ha viajado, esto. ¿Qué tan difícil es para ti salir, viajar? Porque lo has hecho, te escuchamos, ¿no? ¿Cómo llegas tú a Brasil? Tal vez lo de Lima, bueno, es casi natural, muchos chicos de acá se van a Lima a estudiar,
Pero ya cuando dejas la universidad y comenzaste a visionar lo que querías, ¿cómo llegas a Brasil? La verdad es que mucho preguntar, mucho tener amigos, mucho. Yo escucho mucho cuando la gente me habla. Y escucho por ahí, porque yo digo, las señales están en todo lado y simplemente hay que prestar atención. Entonces, yo tenía una amiga que trabajaba en IESEC, que es una organización que ayuda a estudiantes, a jóvenes a hacer voluntariados y también a tener experiencias de trabajo en distintas ciudades, en distintos países. Ahí puedes ir a Brasil, puedes ir a Colombia, puedes ir a Ecuador, a México. Y yo escuché que había esa oportunidad y simplemente dije, voy por eso. Voy por eso porque Brasil era un país que me encantaba, portugués es un idioma que manejo, y dije, yo quiero primero. Y fue realmente una experiencia increíble en lo personal y en lo profesional, porque me acercó, me abrió los ojos a lo que son las tech startups, que son startups tecnológicas, y yo trabajaba con una plataforma, entonces cómo se maneja la agilidad que tienen estas startups para pivotear, a mí me ayudó mucho porque de nuevo, yo he estudiado negocios, entonces eso simplemente como que iba alimentándome. Probablemente no, en ese momento yo solo absorbía, era una esponjita que estaba absorbiendo, pero a lo largo del tiempo yo he visto cómo esas experiencias han ido como calando en mis siguientes decisiones. Y ahora que ya tengo equipos y manejo y tengo clientes, yo veo el reflejo de esa primera experiencia en Belo Horizonte, en esta tech startup, que aún ahora digo, así tenemos que hacerlo, así de ágiles hay que ser, hay que utilizar la tecnología, hay que automatizarnos. Son palabras que a mí se me hacen muy fáciles porque tuve esa primera experiencia cuando tenía 22 años, creo. Ah, pero entonces, sí está al alcance de todos esto. Sí. Todos los jóvenes que van a ver y también mayores podrían acceder a ese tipo de posibilidades de irse un tiempo a trabajar en otras ciudades, en otros países y vivir, ganar toda la experiencia que tú nos estás diciendo. Eso queda claro, está a la mano de todos. Sí. Porque a veces uno dice, hay que tener plata para eso. No, ya no requieres plata, solo requieres lo que tú has dicho, escuchar mucho. Hay que escuchar en todas partes, salen muy buenas ideas. Y lo que acaba de decir tú, ve las señales, porque en la vida siempre hay señales. Si uno lo va buscando, encuentra las señales para seguir caminando. Y lo otro es de que nunca lo des inválido un conocimiento, tal vez la palabra sería, ¿para qué aprendo esto? ¿No? Te escuchaba y recordaba a Steve Jobs, ¿no? Que en su gran discurso de la universidad dice, hay una cosa que tienen que aprender, a unir el principio con el fin, ¿no? Y en verdad es un hilo que se va uniendo, y él cuenta la experiencia de cómo en la universidad él estudió caligrafía, estudió formas de letras, algo que no estaba ni siquiera en su interés momentáneo, sino dijo, me interesó, puedo hacerlo. Y cómo eso ha potenciado cuando comenzó a diseñar el software para su computadora. Sí. Y él dijo, mi computadora, mi máquina va a tener muchas letras. Uh-huh. Entonces, es eso, ¿no? Ir viendo las señales y uniendo, y es una clara muestra de que lo que aprendes ahora, por más que aparentemente no sea muy útil, más adelante se va a unir. 100%. Sí. ¿No es cierto? Sí, sí. ¿No? Se va a unir. Nosotros ahora en mi equipo hablamos mucho de eso. Conectamos datos, conectamos toda la información. O sea, ahora específicamente, ¿cómo es tu trabajo? Bueno, mi trabajo es bastante interesante. Yo, como les dije, trabajo en una agencia de marketing para educación y salud. Por la parte de educación, que es ahorita con la que tengo tal vez un poquito más de conexión, que estoy haciendo literalmente mi día a día ahí. Lo que hacemos es trabajar con universidades para ayudarles a reclutar, a traer estudiantes internacionales. Entonces lo que hacemos es que estas universidades vienen y nos dicen, tenemos que incrementar la población de estudiantes internacionales en nuestra universidad. Y nosotros, la pregunta es, bueno, ¿la quieres incrementar? ¿La quieres diversificar? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo está? ¿Cuál es el número? Y empezamos. Entonces, todo empieza con una parte de, ok, definamos la meta
desarrollamos una estrategia y estudiantes internacionales para Estados Unidos están en todo el mundo. Entonces, realmente lo primero que hacemos es, ok, veamos dónde puedes ir. ¿Qué países le hacen sentido para tus programas que estás ofreciendo para que hacer y conectarlos? Un estudio de mercado. Y hacemos estudio de mercado, básicamente. Entonces, vamos y averiguamos en el mundo, que obviamente utilizamos análisis de datos, realmente leemos un montón del país y en qué está invirtiendo el país, ¿no? Entonces, yo esta mañana te comentaba que, por ejemplo, los Emiratos están invirtiendo un montón en temas de salud. Entonces, están tratando de que sus estudiantes, los chicos de los Emiratos, vayan a Estados Unidos a estudiar, o cualquier lado, en realidad en el mundo, también Reino Unido, que vayan a estudiar temas de salud porque necesitan traer. India está obviamente en la parte de tecnología, pero por ejemplo Pakistán también lo está haciendo. Pakistán está invirtiendo mucho, Pakistán, Bangladesh, por el tema de la industria textil. Entonces, nosotros empezamos a hacer este estudio de mercados y empezamos a ver dónde le hace sentido a esta universidad empezar a reclutar estudiantes. Y luego les decimos, bueno, de todos estos países te hace sentido que vayas a Taiwán, que vayas a Pakistán. Y ahí, bueno, es cómo lo hacemos, ¿no? Primero es, ok, ¿qué voy a hacer? Y luego, ¿cómo lo hacemos? Y nosotros bajamos, desarrollamos todas las campañas de marketing, una estrategia de marketing y les ayudamos en todo el proceso. Entonces les decimos, bueno, tienes que utilizar estos canales digitales, hay que invertir. Y esa es la parte que yo también estoy súper involucrada porque es la parte digital y tecnológica que me gusta mucho. Entonces, todo lo que sean ads, yo estoy detrás. Yo siempre bromeo con mis amigos y es, bueno, ese ad que te está siguiendo en Instagram, yo soy la causa de eso, porque yo me encargo de que te siga. ¿Qué es un ad? Un ad es publicidad en redes sociales o publicidad eso que aparece cuando Google. Eso que aparece en Instagram cuando estás. En YouTube. Exacto. Eso que tú dices, Dios, mi celular me está escuchando. Sí, más o menos. Entonces yo me encargo de eso y los ayudamos para estos estudiantes, ¿no? Y el objetivo es un poco que los estudiantes vean que esta universidad realmente tiene valor para ellos y que es una oportunidad de inversión, ya sea si te quieres quedar en Estados Unidos o si simplemente quieres regresar. Por eso hacemos tanto el estudio de mercados, porque no solo tenemos que entender la perspectiva del estudiante que quiere vivir en Estados Unidos, sino también tenemos que entender la perspectiva del estudiante que quiere regresarse a su país. No todo el mundo nació para migrar y no todo el mundo. Y no lo necesitas, pero si quieres regresar, ver dónde hace sentido, ¿no? Entonces, Bangladesh, con toda esta industria textil, las universidades que ofrecen diseño de modas. O sea, ustedes, por ponerlo así como una cuestión académica, como de clase, ubican a un joven en Bangladesh, le dicen dónde puede estudiar y luego cómo puede ser productivo y recuperar toda la inversión que ha hecho, y puede ser el mismo Bangladesh o puede ser otro lugar. Exactamente. Una de las cosas que utilizamos para las universidades es la tasa de éxito de los estudiantes internacionales. Entonces les demostramos cómo tanto en sus países como en Estados Unidos hay casos de éxitos y esta es la tasa. Porque al final el estudiar es una inversión y tú quieres un retorno a esa inversión. Bien business, mi mentalidad, pero es la verdad. Entonces, nosotros trabajamos en base a eso y eso es lo que quieres demostrar porque estudiar es una decisión muy importante. Y estudiar en Estados Unidos es una decisión aún más importante porque requiere una inversión grande. Que hay muchos como caminos de apoyo y todo, sí, pero al final es una decisión importante y es una decisión para tu vida. Entonces, la idea es hablar de ese retorno a la inversión. Ayudan a los jóvenes que ubican en Bangladesh, en Pakistán, a que tome esa decisión. Sí, ayudamos a las universidades a realmente comunicar eso, porque de nuevo, marketing. Nosotros ayudamos a la universidad a que lo comunique a través de cuál es la propuesta de valor de su universidad. Entonces, estamos hablando casi, o sea, son universidades, pero las universidades tienen propuestas de valor y tienen propuestas de valor para estos estudiantes internacionales. Entonces, les ayudamos a la universidad a definir cuáles son esas propuestas de valor con las que tienen que ir a este país, que es Bangladesh, y decir, yo soy tu mejor inversión. Eso lo tengo claro de la universidad. Yo lo que no me queda muy claro es el mensaje para el joven. O sea, yo estoy en Perú, me llegó, me están siguiendo, mi computadora comienza a hablarme, y cómo yo doy ese paso, o sea, cómo actúa
el sistema para que yo diga, ya, pues, voy a ir? Que bueno, de nuevo, hay un tema de parte, hay muchos estudiantes, hay mucha audiencia cautiva que le interesa estudiar en Estados Unidos, pero que no lo ve como una opción porque pues suena imposible para algunos. Y el primer paso es acercarnos y demostrar que no es imposible. Por eso son la publicidad. Claro. Empezamos a aparecer. Y luego hay algo que las universidades tienen que se le llama agentes, que son básicamente consultores de Que esas están universidades. en esos países. Que están en esos países. Hay ciertos países que son mucho más como pesados en eso, como India. India tiene muchos consultores porque se maneja así. O países como en Perú, que es un poco más complicado encontrarlos, pero sí hay. Sí hay y las universidades trabajan con ellos. Y hay otra cosa que también hacen las universidades, que hacen ferias. El Estado, Estados Unidos, tiene ferias en las que lleva a los estudiantes, y no solo Estados Unidos, sino como hay diferentes organizaciones que llevan a un grupo de universidades a hacer tours en países y los presentan en ferias estudiantiles como opciones para estudiar. Y lo otro que también hacen es que los lleva a ciertas escuelas en estos países. ¿Y cuáles crees que son las ventajas de estudiar en Estados Unidos? Pues primero es caro, Sí. ¿no? Y segundo, hay un tema también de idioma, ¿no? Uh-huh. Y los chicos, bueno, lo que vemos es que hay mucha gente de todas partes del mundo, Sí. a pesar de todo, estudiando allí. ¿Por qué esos jóvenes que están allá deciden, y no estamos hablando solo de países del tercer mundo, estamos hablando de ingleses, italianos, holandeses, japoneses, chinos, ¿no? Que están haciendo cursos en todas las universidades de Estados Unidos? ¿Por qué esa decisión? Bueno, primero, porque no es solo Estados Unidos. Yo creo que hay una decisión de estudiar fuera, porque hay primero el estudiar, digamos que acabamos de hablar, que cuando tú sales de tu zona de confort aprendes muchísimo, claro, y hay un crecimiento personal. Entonces, primero, el estudiar fuera en sí es recontra recomendado. Ya recontra, yo lo recomiendo. Ahora, Estados Unidos es una opción y Estados Unidos fue mi opción. Es la opción de muchos, como mencionas, pero es una opción que realmente nace a partir de alinear mis objetivos y alinear mis intereses. Entonces, ¿qué era lo que yo quería? Yo estaba buscando un mundo académico bastante fuerte, bastante alto, bastante exigente, pero que me permita luego decir, puedo ir a cualquier parte del mundo. Entonces, ¿esa sería la ventaja o eso es lo que potencia que tú yo le encontré, que tú le has encontrado, el potencial que yo le encontré en ir a estudiar a Estados Unidos? Es una decisión súper personal. Claro. Yo le encontré esa decisión. Yo estoy, de nuevo, la inversión, tratando de encontrar ese retorno a la inversión, y lo he encontrado, porque sí estoy en una ciudad, Boston es una ciudad recontra académica, en la que las personas, los amigos, la comunidad que creo también está en ese sistema y en ese que tú mencionas, ese ecosistema, porque tiene esa mentalidad. Entonces, yo creo que es súper importante alinear esos objetivos que uno tiene y que primero sea eso y luego viene la decisión de, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde lo encuentro? Y Estados Unidos pues tiene esa opción. Estados Unidos, al ser un país tan grande, ofrece básicamente todo para todos. Pero es súper importante alinear porque puede que no sea. Yo sí, como mencionas, he tenido muchos compañeros europeos que han llegado, tengo compañeros del Medio Oriente que han estudiado, que han aprendido y que luego se han regresado. Porque sí, hay un tema de calidad de educación que tiene. Y más allá de eso, es un ecosistema que te prepara bastante para el mundo. Entonces, para mí era eso, era poder tener la libertad de estudiar algo que luego me permita ir a donde yo quiera. Que, bueno, tú lo sabes, yo como todavía no estoy 100% como segura de dónde voy a terminar, pero me encanta sentir esa libertad de decir, puedo hacerlo donde quiera, porque lo que he aprendido, el conocimiento que tengo y el título que tengo sirve en todo el mundo. Y eso es algo que creo que te da mucha satisfacción. Y también seguridad, ¿no? Para poder seguir soñando y tener las ilusiones absolutamente abiertas para cualquier cosa, ¿no? ¿Y qué tan caro, ahora que tú conoces, porque tú trabajas para eso, es estudiar para un joven en Bangladesh o en Perú? ¿Qué facilidades hay? ¿Cómo se acomodan las cosas para ellos? ¿No? Siempre dicen, es carísimo Estados Unidos.
y de pronto uno va descubriendo cosas, ¿no? Y bueno, tú trabajas en eso, así que Sí. explícanos un poquito ese mecanismo de llegar a Estados Unidos y no tener la frustración de que es muy caro. Sí, bueno, de nuevo, soy una agencia de marketing, entonces yo me encargo de la comunicación, pero mi trabajo me ha llevado a entender un poco el sistema. Exactamente. Y este entendimiento me ayuda un poco también a enseñarle a la universidad cómo comunicar estas opciones, ¿no? Entonces, es caro en el sentido que obviamente hay un tema de conversión y cuando nosotros estamos haciendo nuestro estudio de mercados, vemos el tipo de cambio y vemos el PBI del país, porque hay un tema de conversión. Pero hay un tema de, hay tantas universidades que hay muchas opciones. Entonces, hay, por ejemplo, yo tengo un cliente que me parece muy importante mencionar en ese momento, que es un community college. Y un community college es comunidad de escuelas de la comunidad. Este community college obviamente no es del nivel de una universidad, porque no es 4 años de estudios y no te va a dar el grado de bachiller, pero sí te da un camino para tener ese grado de bachiller. Entonces te da un título técnico que luego lo puedes convalidar y terminas gastando menos. Entonces, si nos ponemos a pensar 4 años promedio en una universidad en Estados Unidos, que no sean las IB o top, estamos hablando de una universidad promedio que sea 50 al año, por 4 años van a ser 200. Un community college es 11, 10 el año, entonces ya baja ese nivel de inversión. Entonces hay muchos caminos para hacerlo. Yo creo que es un tema de buscar, indagar en internet, pero creo que este es por lo menos el camino más económicamente viable. Y es uno que, por ejemplo, muchos estudiantes de Taiwán optan, porque además hay un tema de que cuando uno pasa, y eso me pasó de Cusco a Lima, de Lima a Estados Unidos, cuando uno empieza a hacer una transición académica, hay un shock detrás de eso. Entonces, si puedes hacer que tu shock sea lo menos impactante para ti, vas a disfrutar mucho más el camino. El camino es inclinado. Claro. No, entonces, no es una subida. No es que estás, sí, estás simplemente, entonces te ayuda. Y así como eso hay muchas opciones, hay muchas maneras de encontrar apoyo, encontrar maneras de créditos. Entonces, comienzo en un community college, que sería un instituto del Estado o algo así, ¿cierto? Y cómo después engancho a la universidad. Como yo estoy allí, acabo los 4 años, los 3 años, no sé cuándo tengo que estudiar en community college. Sí, son 2. No, básicamente 2. Y después hago 2 más en una universidad y tengo el título para trabajar allá. Sí. Y bueno, lo que pasa es que muchos de estos community college tienen transferencia directa. ¿Y qué es esto? Que todos sus créditos se van ahí. Es como una preuniversidad. O sea, es un más o menos, ¿no? No voy a decir que es eso porque es una escuela y vas a tener un título y es un título técnico, mucha gente lo quiere, pero si tu camino es ese, es una manera de prepararte. Es una manera de decir, ok, estoy teniendo todos estos créditos que me van a servir luego, y lo que tiene estas universidades es que te da transferencia directa. Entonces no hay un examen de por medio, no hay esas vallas que uno puede encontrar cuando está considerando estudiar en la universidad. Porque claro, ¿no? Estudiar en una universidad en Estados Unidos implica que tienes que estar al nivel de Estados Unidos, y ahí si quieres un bachillerato, si quieres un undergrad, es un SAT, o si quieres un máster, es un GMAT, como fue en mi caso. Digamos que un community college te da un poco un camino diferente. Y creo que es bastante interesante para cualquier estudiante que quiera empezar, pero que no esté 100% seguro, porque claro, es una inversión tan grande que parece que si la haces, si no la quieres o si no puedes revertirla. En cambio, si puedes empezar con algo un poco más ligero, que no sea un peso para ti o tu familia, suena bastante más interesante. Claro, en términos económicos, $10,000 por año, un community college para hacer 2 semestres, sale hasta más económico que muchas universidades en Perú, ¿no? Sí, si ese es tu camino, sí. Y creo que por eso es importante, yo creo que hacer realmente alinear cuáles son los objetivos de uno. Y yo recibí un consejo muy bonito cuando estaba empezando a prepararme para la maestría. Había dicho, yo quiero hacer una maestría, y hablé con una amiga que había terminado su maestría en la London Business School y me dijo, Isa, tú tienes que alinear qué vas a hacer con eso. Porque tu meta no es la universidad.
tu meta es lo que haces después de eso. Claro. Entonces, si vas a hacer de tu meta la universidad, no vas a hacer nada. Si vas a realmente pensar más allá y la universidad es el camino, vas a saber decidir dónde estudiar. Y ese para mí fue un gran consejo, porque uno tiende a llevarse, yo vengo de una de las mejores universidades del país, uno tiende a llevarse por eso, ¿no? Y a mí me ayudó mucho. Yo alineé mis objetivos y dije, bueno, yo quiero esto. ¿Por qué? Porque lo siguiente es encontrar una empresa, es trabajar, vivir en Estados Unidos, vivir en Boston. A mí, yo quería una ciudad así. Entonces, yo obviamente sacrifiqué otras universidades y otros lados porque yo sabía que era esa la ciudad en la que quería estar, porque esa era la comunidad que yo quería ser parte de mí. Pero a mí me sirvió mucho. Yo creo que eso no hay cuando uno está decidiendo una escuela o una universidad. Claro, es un tema que cuando estaba yo en la universidad y me tocaba hablar con los alumnos, decía, la decisión de una maestría no pasa por tener el diploma, ¿no? Porque una maestría no es para tener diploma y tener trabajo. En teoría, solo para cumplir un requisito. Una maestría es aquello que tiene que aperturarte a satisfacer o al menos lograr los propósitos y objetivos que tú vas a visionar en tu vida, ¿no? Ese es el objetivo de estudiar una maestría. Sí. Incluso la profesión, algunas veces me han preguntado que todavía puedo estudiar. Digo, sí, puedes estudiar, tú tienes edad, a 40, 50 años, puedes seguir estudiando, ¿no? Moisés comenzó el éxodo a los 80 años, entonces comenzó una revolución a los 80, estudiar una carrera a los 50, no es problema, puedes hacerlo. Pero tienes que definir tu propósito y bueno, ahí te hay otros conceptos que yo uso, que es también tu talento, aquello que te agrada hacer, aquello que te genera felicidad para hacerlo y te sale fácil, te fluye. Entonces es el camino, sí, ¿no? Y la universidad y estos grados, inclusive, el problema es cuando son jóvenes, es difícil a los 16, 18 años saber esto. Pero para un chico que ya acabó la profesión, sí, lo primero que tendría que hacer es ya conocer cuál es su objetivo, cuál es su propósito, qué es lo que realmente va a hacer en la vida. Esa es una pregunta que debe comenzar a responder antes de tomar la decisión de hacer una maestría o de irse del país. Sí. ¿No? Igual yo diría que los jóvenes tienen bastante intuición y saben lo que les gusta y al final eso es algo que está en ti. Entonces yo diría que, en mi caso, yo decidí administración porque era lo más amplio. Yo dije, bueno, administración es lo mío. Sabía que lo otro no, entonces fue más por descarte. Una conversación. Mira, fue literalmente más por descarte y estrategia. Este es un mundo abierto cuando conversamos para que comiences. Exacto. Porque entraste a otra carrera en la universidad. Claro, yo empecé negocios internacionales y luego fue, no, mira, nos vamos a cambiar porque yo necesito algo más amplio, más abierto, que me permita tener la flexibilidad de ir a donde yo me vaya a mover, porque no tengo seguro dónde me voy a mover. Que sea un paraguas más grande. Cuando 100%. Es lo que hemos conversado alguna vez y así fue. Sí, yo creo, de verdad que sí, así fue. Y yo creo que hay muchos, pasa, ¿no? Entonces, a veces, yo digo alinear porque hay que tener estas conversaciones. Hay que verlo, hay que poner un poco de estrategia a lo que vas a hacer, porque al final, claro, el tiempo pasa y uno quiere empezar a ver resultados de lo que uno está haciendo. Entonces sí creo que es importante, digo, alinear porque hay que juntarse, conversarlo, hace muy bien conversarlo. En mi caso, al principio fue contigo, mi mamá, luego cuando estaba viendo el tema de la maestría fue con esta amiga que sirvió mucho, fue con el que era mi jefe en ese entonces, que también tenía su manera y escuchar lo que las personas piensan de uno, ¿no? ¿Qué ven en uno? Porque a veces uno está tan metido que no ve. Entonces yo escuchaba y ahí fue cuando tomé la decisión. Entonces cuando digo que los estudiantes, no importa, de secundaria, alineen, es eso, es un poco sentarse a conversar con ellos, porque es una decisión familiar y es una estrategia, ¿no? Bueno, ¿qué te hace sentido? ¿Con qué te sientes cómodo? Y al final nuestra decisión fue con qué yo me sentía más cómoda, porque no me sentía cómoda como solo en un lado y esto va a ser lo que hago porque, de nuevo, hasta ahora no me siento cómoda diciéndote no voy a estar siempre en Estados Unidos. Entonces yo digo, mira, yo escojo lo que me permite tener flexibilidad. Claramente ese es mi perfil. Entonces yo creo que es importante juntarse con ese estudiante, no importa, quinto o cuarto de secundaria, para empezar a tener ese tipo de conversaciones porque lo que va a hacer lo tiene que hacer feliz, le tiene que llenar. Entonces, es un poco encontrar esa estrategia que
aunque sea por descarte, lo ayude a decidir. Y hay muchos caminos. Hay, como el que te digo, el Community College. Hay lo que yo hice de estudiar una carrera súper abierta y decir, bueno, donde vaya y donde me vea. Volviendo un poquito en este camino de estudiar en Estados Unidos, que sería que me interesa en esta conversación, para que tal vez a muchos que van a ver, escucharnos, les va a abrir las posibilidades de irse a Estados Unidos y se acabe el mito de que es muy caro, ¿no? Entonces, comienzas en un community college, 2 años, y luego te vas a una universidad 2 años. Sí, ese es un camino. Ese es un camino. El camino sería más económico. Sí, claro. O sea, de nuevo, depende. Hay universidades y universidades en Estados Unidos. También universidades económicas. Hay universidades y universidades, sí. ¿Y cómo se financia esto? Yo escucho, veo, sé que hay empresas, instituciones que prestan dinero a los estudiantes, ¿no? Uno lee y dice, yo tengo mi deuda por 20 años de mi estudio. Sí. Bueno, lo que pasa es que el sistema educativo en Estados Unidos, los americanos, cuando estudian, manejan mucho esto del crédito, ¿no? Ellos se prestan para estudiar. Entonces, esa cultura la tienen esas universidades y hay entidades mundiales que prestan a estudiantes internacionales. Hay algunas, y depende de la universidad, y eso es mucho de donde yo elijo que preguntes y que luego averigües. Pero muchas trabajan, hay una que se llama Empower, creo, y hay otras, muchas más, que te ayudan en este proceso. Y te prestan y ayudan a pagar estas mensualidades, estos años. Hay una empresa que me presta, una institución financiera, cualquiera sea su nombre, me presta dinero para pagar a mi community college y a mi universidad. Sí, no estoy segura si el community college, pero sí sé que la universidad. Vamos a comenzar por ese lado. Pero sí para la universidad. Entonces, si te prestan... Entonces, incluso puedo irme directamente a una universidad. Sí, 100%. Solo tienes que... O sea, hay mucha información que hay que tener antes de eso, ¿no? Pero sí, te prestan y obviamente son préstamos que ya estás estudiando, te prestan por 30 años. Un estudiante que toma la decisión, yo estoy en Cusco, digo ya, voy a Estados Unidos a estudiar, me presto el dinero, ¿y cómo pago? O sea, lo pagas cuando terminas y encuentras un trabajo. En realidad lo pagas cuando terminas la universidad. Ya, entonces, ese primer mes que ya estás fuera de la universidad graduado, ¿cómo se paga? La entidad te toca la puerta y te dice, bueno, ya soy. ¿Qué ventaja me da haber acabado la universidad allí para conseguir trabajo? Lo que pasa es que allá, cuando terminas, te dan 1 año de trabajo, te dan un permiso de trabajo por 1 año. Si eres extranjero. Si eres extranjero. Y si tienes un título que le dicen STEM degree, que es ciencias, tecnología, economía y matemáticas, tienes 2 años más. Entonces tienes 3 años como STEM degree para trabajar. Y cualquier empresa en Estados Unidos te puede contratar. Y obviamente con eso empiezas a pagar tu crédito, ¿no? ¿Y cómo es la demanda de estos profesionales en Estados Unidos? Bueno, los STEM por algo tienen 2 años más porque son muy demandados. La verdad es que el país necesita profesionales y necesita profesionales en estas carreras. Mucho ciencia, mucha tecnología, economía, matemática, estadística. Realmente necesitan personas. O sea, hablamos de ingenieros, hablamos de médicos. Hablamos de software developers, desarrolladores software. Que son ingenieros. Que son ingenieros. Sí. Pero hay la carrera de software developer, claro. No necesariamente el ingeniero. No, claro. Porque es tecnología. Hablamos gente que analiza datos. Por ejemplo, yo lo que hice fue lograr que mi MBA sea un STEM MBA porque lo enfoqué mucho a los análisis de datos. Entonces, a procesar hartos datos y encontrar maneras de contar. Porque claro, lo que pasa con la tecnología es que la tecnología recolecta mucha data. Y la data da información. Pero si no sabes procesarla, no vas a tener idea de qué información es verídica, qué vale la pena, qué no. Entonces yo enfoqué mucho en eso y logré tener un MBA STEM. Y así muchos, ¿no? Finanzas, por ejemplo, también es STEM y entra adentro. Entonces, realmente hay todo...
hay la necesidad del país Entonces, por tener estos si profesionales. Si tú eliges bien la profesión que tendría que estar dentro de este STEM, que es ciencia, tecnología, economía, matemáticas, y dentro de ciencia está medicina y otras, tienes una alta probabilidad de trabajar en Estados Unidos para pagar tu deuda. Sí, 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 por lo menos por 3 años, ¿no? De ahí hay otros, o sea, de ahí ya viene otra conversación que es qué pasa si me quiero quedar. Ya, bueno, pero por lo menos como estudiante... Ese no es tanto el interés de hoy, ¿no? El interés Sí. de hoy que está surgiendo. Primero, es importante lo que toca decir, hay que ver señales, hay que escuchar mucho, ¿no? Conversar, cuando uno tiene que tomar la decisión de estudiar, no guiarse porque te gusta, sino preguntar más, inquietarse más, porque esa va a ser tu actividad de vida, no es un tema que acabas la universidad. Y la universidad lo único que es la profesión, y la universidad solo son medios para que tú desarrolles tus habilidades, tu talento y seas una persona que conjuga, ¿no es cierto?, su placer, ¿no?, con el trabajo. Correcto. ¿No? Más o menos estamos viendo por ese lado y es importante escuchar, averiguar, investigar. El otro tema es que cuando tú decides ir a Estados Unidos, si te vas a prestar, trata de estudiar en una carrera que tiene que ver con STEM. Claro, porque por lo menos así aseguras que 3 años vas a tener para pagar ese crédito. Pagar ese crédito. Y bueno, luego, cuando encuentres un trabajo en tu país o en otro país, ya vas a tener experiencia laboral en Estados Unidos, que yo creo que es tener experiencia laboral en otro país también ayuda mucho como profesional. Y esos 3 años de trabajo en Estados Unidos te ayuda a pagar, tal vez no lo vas a pagar todo porque depende en qué trabajas, sí. Pero cuando vuelvas a tu país es que vuelves, tu estándar es mucho más alto y desde tu país puedes pagar la deuda. Sí, sí. Y bueno, y son deudas que pues ya puedes asumir que las vas a tener 20, porque 20, 30 años. Las cuotas son relativamente bajas. Sí, todo depende, es como una deuda, ¿no? Claro, todo depende cuánto tiempo, y eso, en cuánto tiempo quieres pagarla. Claro. Y ya y está. te dan todas las facilidades allá. Sí, y ya, pues si ya te estás prestando para eso, ya asumes que vas a pagar pues una tasa y ya está. Claro, y como toda deuda es parte de tu vida, como comprarte una casa. Como comprarte una casa, realmente. Un carro que vas pagando mensual. Qué interesante. ¿Y qué examen tengo que dar para entrar, para el inicio? O sea, en el tema del inglés, ¿no es cierto? Porque tú has hablado, me has dicho, claro, habría que explicar un poquito exactamente qué exámenes hay que dar. Bueno, todo depende. Porque hay que certificar tu inglés. Todo depende de la universidad. Pero hay los ESL, que están ayudando, que ayudan mucho. La verdad, ahorita no me acuerdo. El Cambridge Exam, que también. Y hay otro para los estudiantes que van a comenzar realmente los undergrad, los SATs, que son importantes. SAT. Ajá. Más o menos traducido, que sería un poco para... SAT. Ya. Es un examen que los americanos toman para ver el nivel en el que están y según eso, las universidades a las que pueden aplicar. Entonces, lo mismo pasa con el GMAT. Tú tomas tu GMAT y ahí, según tu nota... Igual el GMAT traducido. El GMAT es, según tu nota, en qué universidad vas a ser aceptado para una maestría. Ahora, hay muchas otras cosas que involucran para el momento que te acepten a una universidad. No es solo eso. Es también tu inglés y muchas universidades te van a decir que o tomas el examen de ellos de inglés o tomas uno del Cambridge o, no me acuerdo ahorita el otro, pero hay un montón que puedes tomar y pagar y lo das, que certifica. Y es válido por la universidad. Y también puedes estudiar inglés allá. Y también puedes estudiar inglés, que le llaman... ¿Y también este Community College, que es económico, puedo estudiar? Sí, ese como otras universidades que le llaman English as a Second Language, que es ESL. Eso es más interesante. Que sí, o sea, si te interesa, es un camino muy interesante para ingresar al sistema. Claro, porque si yo ya decidí, tomé la decisión en base a todo lo que estamos hablando, y tengo que irme a Estados Unidos a estudiar, el primer paso inteligente sería entrar. Y eso lo puedo hacer, ¿tengo que hacerlo necesariamente viviendo en Estados Unidos o lo puedo hacer desde acá? Hay muchas universidades que ofrecen cursos online de esto.
Entonces puedes comenzarlo acá, no necesariamente. Sí, yo puedo estudiar en inglés desde acá, certificado con ellos, y esto ya me sirve para ir a varios lugares. Y ya ingresaste al sistema. Ya ingresé al sistema universitario. Al sistema académico. Al sistema académico de los Estados Unidos. Sí, básicamente es eso. Hay un libro que te lo voy a pasar que se llama, de hecho lo escribió mi jefe, que se llama 10 Entry Points a US. Y básicamente habla de todas estas maneras en las que una persona de fuera, si quiere y tiene el interés de estudiar en Estados Unidos, puede hacerlo, porque hay distintas maneras. Y las que yo te acabo de mencionar, el Community College es una y el ESL es otra. Como estamos viendo, hay muchas facilidades para el que quiere y lo busca, e incluso hay empresas como la tuya, que están incluso monitoreando y haciendo mucha publicidad. No, nosotros las universidades nos contratan para eso, y no solo para Estados Unidos, sino para otros países. Claro, o sea, también al Reino Unido, y también vemos esas opciones, porque la decisión de estudiar tiene que ser algo que no solo sea por lo necesito y es un checkbox, sino realmente una decisión informada. Entonces ayudamos a un poco crear esa información, porque la audiencia de las universidades ha ido cambiando. Entonces nosotros les ayudamos a un poco cómo comunicar esa propuesta de valor. Claro, y Estados Unidos tiene mucho interés en llevar estudiantes internacionales. Sí, sí. O sea, por eso hay esta serie de mecanismos que ayudan para que los estudiantes internacionales vayan a Estados Unidos, y porque también, como tienen necesidad de profesionales, ellos están visionando y les están dando estas facilidades a los chicos que están en ciencia, tecnología, economía y matemáticas. Sí. ¿No? Eso es muy inteligente, ¿no? Y otra cosa que has dicho interesante es de que el PIB del país, o sea, ustedes desde allá nos analizan, nos evalúan si el país tiene crecimiento económico, qué está pasando en ese país, en qué está invirtiendo ese país, y para ustedes, y así van segregando otros, y bueno, supongo que por eso Pakistán tiene un alto crecimiento, India tiene crecimiento, algunos países asiáticos tienen alto crecimiento. En África también, Nigeria, Kenia. En África hay algunos, Sudáfrica, Nigeria, Kenia. En el mundo árabe, como acaba de decir, está habiendo mucho movimiento, y entonces esa es la visión que ustedes tienen, que es importante. Entonces, desde mi reflexión, es un país que camina bien, le da muchas posibilidades a sus hijos. Porque también hay países que ustedes no ven. Sí. Pues yo no sé, voy a decir Bolivia, no sé si me equivoco. No, sí está. Sí está Bolivia. ¿Qué país del mundo? Pero podríamos decir que lastimosamente Venezuela no está, por ejemplo. Ahí está, Venezuela no está. Por el nivel, porque sabemos que es difícil, ¿no? Un tema de visas, tema de tipo de cambio, tema de acceso. Claro, y eso es cómo está parado un país. No, lo importante es que un país como el nuestro, pequeño, esté bien visto, se pare bien, tenga orden, tenga crecimiento económico. Entonces, nuestros hijos tienen la posibilidad de mirar el mundo y trabajar en esos lugares para estudiar o para trabajar o lo que sea, y desarrollarse, y después deciden, porque en este momento nosotros, eso de fronteras ya solo una limitación, y cuando los jóvenes tienen ambiciones e ilusiones, lo más frustrante sería quedarme porque no estoy informado. O sea, dejar de hacerlo porque no estoy informado. Esa fue un poco la intención de esta conversación. Y un poco para terminar, ya sería, tú has hablado varias cosas que me interesan y me sorprenden, porque son cosas de filosofía, cosas de concepto, cosas de formación personal, ¿no? Que lo has hecho. En esta última parte, pues ya para cerrar este conversatorio, que te agradezco mucho, ¿qué reflexiones, qué conceptos darías a tus compañeros que todavía están en Perú, ¿no? Y a otros jóvenes que están acabando colegio? Yo creo que la curiosidad es lo más importante. Porque curiosidad. Para mí ha sido lo que ha marcado, ¿no? La curiosidad hace que uno pregunte, la curiosidad hace que uno escuche, la curiosidad hace que uno piense, uno medite, la curiosidad hace que uno llegue a donde quiere llegar. Entonces, hay que realmente tener y hacerle caso a esa curiosidad, a esa intuición de uno,
porque uno la tiene, para uno encontrar el camino de cada uno, ¿no? Y yo, así como yo tengo amigas y tú, papi, sabes, ¿no? Yo a mis amigas no soy como que, sí, ven, Estados Unidos, No, yo primero medito con ellas y les hago hacerse esas preguntas, porque lo más importante es que encuentres el camino que es para ti. Y eso es tener un poco de curiosidad, preguntarse, no solo quedarse pues en la comodidad de uno decir, ya está, aquí estoy, aquí nací y ya es mi realidad. Porque no, realmente uno puede cambiar y eso solo lo hace uno a través de la curiosidad de empezar a indagar. Maravilloso. Gracias, Isabel. No, de nada, papito. En otro momento, muy gentil. Y a todos ustedes, muchas gracias por haber llegado hasta el final. Sí, gracias.